A lo largo del iceberg de Cruz Azul exploramos secretos, teorías y misterios que parecían cubrir absolutamente todo sobre el club. Sin embargo, conforme avanzábamos en este viaje al abismo celeste, fueron apareciendo más y más temas y algunos que no alcanzaron a entrar en los niveles, otros que surgieron después, y unos cuantos que simplemente quedaron flotando en la memoria colectiva de la afición. Por eso, hoy les traigo un capítulo especial. El bonus del iceberg de Cruz Azul. Un espacio donde se reunirán esas historias sueltas, rumores perdidos, curiosidades, polémicas y hasta nuevas teorías que han salido a la luz desde que publicamos el iceberg original. Aquí nada queda fuera. Desde anécdotas graciosas hasta conspiraciones que parecen sacadas de una película, pasando por recuerdos de jugadores, directivos y partidos que siguen alimentando la leyenda de la máquina. Prepárense, porque lo que no alcanzó a contarse en el iceberg se cuenta aquí. Cruz Azul Shitposting. Fue en 2019 cuando, a través de Facebook, se inició la página Cruz Azul Shitposting, también conocida como Kaz Chipotle, destinada a hacer humor absurdo y shitpost sobre el equipo, siguiendo el ejemplo de otras páginas similares de distintos clubes o comunidades como Luposting, proveniente de la página Out of Context Fútbol Mexicano, Foot Azteca Shitposting, referencia al medio Foot Azteca, o secta boseriana, que surge del canal Boser Salseo Futbolero, entre muchas otras. Durante los primeros meses la página creció de manera normal, pero no fue sino hasta la pandemia que comenzó a volverse extremadamente activa, tanto la fanpage como el grupo de Facebook, logrando fama y notoriedad. Esto la llevó incluso a rivalizar con comunidades como la Novena Posting, quizás su máximo enemigo, o las páginas y grupos del Chemin, aunque también forjó cierta amistad con otros espacios como la Meme Máquina del Cruz Azul. Con el paso de los años, el proyecto ha llegado incluso a ser conocido por miembros del club, desde parte del staff, community managers e incluso algunos entrenadores y jugadores. La página ha estado presente tanto en momentos de gloria, como el ansiado título del 2021, como en tiempos amargos, como la llamada era Boeing 2.0 y 3.0. Eso sí, no ha estado exenta de problemas. Las rivalidades con otras comunidades rivales han derivado en ataques directos contra la página y sus miembros, y a inicios de este 2025 incluso la página original fue tirada de Facebook, seguida poco después por su cuenta secundaria. Aún así, el proyecto sigue en pie, resistiendo y manteniendo viva la esencia shitpostera celeste a pesar de todo. Ate al Community Manager. Desde hace un tiempo, en Twitter/X se ha vuelto común que distintos usuarios comenten en prácticamente todas las publicaciones oficiales de Cruz Azul lanzando mensajes de odio hacia los Community Managers del club, o incluso hacia uno en específico. La razón real de este resentimiento nunca ha quedado del todo clara, aunque se especula que podría estar alimentada por gente del llamado Chemin o por ciertos medios independientes que cubren a Cruz Azul, los cuales han tenido roces con el área de comunicación y redes sociales del club. A partir de ahí, se ha generado una especie de dinámica tóxica en donde, sin importar el contenido, siempre hay trolls que culpan al CM de cosas absurdas. Desde los fichajes hasta los entrenamientos, e incluso el manejo directo del equipo, como si una sola persona detrás de una cuenta oficial pudiera decidir sobre la cancha. Esto se ha convertido en un fenómeno constante. Cada publicación termina con oleadas de comentarios agresivos dirigidos a alguien que, en teoría, solo debería encargarse de publicar información y contenidos del club. Lo curioso es que el nombre ATCM sí es conocido, lo cual lo convierte en el blanco favorito de estos ataques. Sin embargo, en el mundo del Cruz Azul Shitposting, la postura es distinta. Lejos de sumarse a la ola de odio, se ha mostrado un apoyo abierto al CM, recordando la frase de los argentinos: "Le hacemos el aguante". Al final del día, queda como un caso curioso y exagerado de cómo las redes sociales pueden distorsionar la percepción de una persona que solo está cumpliendo con su trabajo. Faitelson. David Faitelson siempre tuvo una relación particular con Cruz Azul. Durante muchos años, sus críticas hacia el club eran bastante superficiales. Se enfocaba en señalar a jugadores o entrenadores por las malas temporadas, pero rara vez cuestionaba directamente a la directiva encabezada por Guillermo Billy Álvarez. Esto llamó la atención, ya que mientras con otros equipos solía ser mucho más duro, con la máquina parecía mantener cierta prudencia. A cambio, recibía entrevistas exclusivas que casi ningún medio tenía, como la de Víctor Garcés, uno de los hombres más herméticos de la directiva, o la presentación de Paco Gémez en ESPN 2016. En aquel programa de fútbol picante, Gémez y Faitelson protagonizaron una fuerte discusión que se hizo viral, mostrando ya un roce con los entrenadores, pero nunca con los altos mandos.
El punto de quiebre llegó en 2023, cuando Billy Álvarez llevaba 3 años prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En ese contexto, Faitelson le hizo una entrevista exclusiva para su canal de YouTube. Fue la primera aparición pública de Billy desde que se había dado a la fuga, y causó un enorme escándalo. A partir de ahí, la afición y varios periodistas comenzaron a señalarlo como amigo de Billy, acusándolo de encubrirlo y de prestarse como su vocero mediático. Cuando en enero de 2025 finalmente se dio la detención de Guillermo Álvarez, el tema volvió a resurgir. Muchos le recordaron a Faitelson que él había dado voz al exdirectivo en plena clandestinidad. Con la salida de Billy y la llegada de la nueva directiva, la relación de Faitelson con el club cambió por completo. Ya en TUDN, se convirtió en uno de los críticos más duros hacia la gestión de Cruz Azul. Uno de los episodios más polémicos fue la filtración del contrato del delantero griego Giorgos Giakoumakis. Faitelson aseguró que Cruz Azul estaba pagando cifras millonarias y excesivas, algo que fue desmentido por otros medios que demostraron que las cantidades eran mucho menores. Pese a las aclaraciones, el daño ya estaba hecho. La afición lo señaló como alguien que atacaba constantemente al equipo. Incluso corrió el rumor de que había sido vetado por la directiva para aparecer en las transmisiones de los partidos, lo que él mismo salió a desmentir en sus redes sociales, asegurando que gozaba de plena libertad de expresión. Con el paso del tiempo, Faitelson pasó de ser visto como un aliado de Billy a convertirse en uno de los personajes más odiados por la sangre azul. El enojo de la afición alcanzó niveles insólitos. En 2025 apareció una manta afuera del estadio caricaturizándolo como cerdo, una imagen que se hizo viral en redes sociales. Además, sus constantes comentarios, como cuando minimizó el premio otorgado a Cruz Azul como mejor equipo de la temporada 2024-25, solo aumentaron el resentimiento de los aficionados. En foros, grupos de Facebook y Twitter, muchos cementeros lo acusan de tener una agenda personal contra el club. En conclusión, la relación de Faitelson con Cruz Azul ha pasado por todas las etapas. De cierta cercanía con la antigua directiva, a protagonizar polémicas con entrenadores, para finalmente terminar como uno de los periodistas más odiados por la afición celeste. La era Vicente Sánchez en Cruz Azul. La historia de Vicente Sánchez como técnico de Cruz Azul comenzó de manera fortuita. Tras la abrupta salida de Martín Anselmi a Europa, la directiva optó por darle la confianza al uruguayo, quien se desempeñaba como entrenador de la sub-23. El 25 de enero de 2025, Cruz Azul disputó su primer partido de la era post-Anselmi ante Puebla en Ciudad Universitaria, con poco más de 10,000 aficionados en las gradas. Aquel duelo terminó en empate 1-1, y Sánchez, presentado solo como interino, declaró que viviría el día a día sin garantías de permanecer en el cargo. A pesar de esa incertidumbre, Vicente asumió el reto con humildad y agradecimiento hacia Víctor Velázquez e Iván Alonso, quienes confiaron en él. Desde el primer momento transmitió cercanía con los jugadores y serenidad a un vestidor que parecía roto. Lo que parecía un interinato breve terminó convirtiéndose en una revolución interna. Jornada tras jornada, Cruz Azul fue acumulando puntos y mejorando su funcionamiento con un estilo agresivo, basado en presión alta y transiciones rápidas. En 20 partidos, Sánchez logró 13 victorias, 6 empates y solo 1 derrota, devolviendo ilusión a una afición que ya esperaba otro torneo perdido. El momento clave llegó en la CONCACAF Champions Cup 2025, donde Cruz Azul enfrentó al América en cuartos de final. Después de 13 años sin superar a su máximo rival en instancias de eliminación directa, la máquina rompió la maldición con un triunfo 2-1 que encendió el ánimo celeste. En vestidores, Sánchez arengó: "Se jugó por todos los que sueñan en azul", palabras que se viralizaron entre la afición. El 1 de junio de 2025, Cruz Azul volvió a tocar la gloria internacional. En el Estadio Olímpico Universitario, la máquina goleó 5-0 al Vancouver Whitecaps y conquistó la CONCACAF Champions después de 11 años de sequía. Ignacio Rivero, Lorenzo Farabelli, Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogust fueron protagonistas de aquella final, pero el gran foco se lo llevó Vicente Sánchez. De rodillas, entre lágrimas, levantó las manos al cielo en señal de agradecimiento. Su emotiva celebración reflejaba no solo la conquista de un título, sino el reconocimiento de haber transformado a un equipo desmoronado en un campeón. Con ello, Cruz Azul aseguró boleto al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental. Su balance como técnico fue impresionante. Más del 70% de efectividad, apenas 2 derrotas y un equipo que recuperó identidad y coraje.
La afición lo abrazó como a uno de los suyos. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas días después del título, la directiva decidió no continuar con Sánchez. El argumento oficial fue un mutuo acuerdo, pero las versiones periodísticas señalaron diferencias con Iván Alonso y el proyecto integral del club. Se decía que Vicente quería ser el centro de la estrategia, relegando a figuras como Matías Cardacio y generando roces con miembros del staff. El anuncio oficial agradeció su gestión y dejó las puertas abiertas para el futuro, pero la realidad fue que Cruz Azul ya tenía apalabrado a Nicolás Larcamón para el Apertura 2025. La noticia cayó como balde de agua fría entre la afición, que no entendía cómo un técnico campeón internacional podía ser despedido en cuestión de días. El debut del Larcamón no pudo ser peor. Una goleada histórica 7-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025, la peor sufrida por un club mexicano ante un equipo de la MLS. Ese resultado encendió la nostalgia entre la afición, que comenzó a pedir en redes el regreso de Vicente Sánchez. Mientras tanto, el uruguayo disfrutaba de vacaciones en Italia y subía fotos familiares con frases como "La vita è bella". Los comentarios de los aficionados eran unánimes. Disculpas por su salida y súplicas para que regresara. Incluso semanas después, Vicente lanzó indirectas en Instagram contra la directiva, publicando gráficos de efectividad con la frase: "Los números no mienten". La era Vicente Sánchez fue breve, intensa y contradictoria. En menos de 6 meses pasó de ser un interino sin certezas a levantar un título internacional y devolverle vida a Cruz Azul. Logró que la afición lo adoptara como un líder y, a pesar de las críticas por algunos roces internos, su salida dejó un vacío que el nuevo proyecto no supo llenar de inmediato. Para muchos aficionados, Vicente merecía continuidad. No solo por la Conca Champions, sino porque supo rescatar al equipo en un momento crítico y devolverle la garra celeste. Su paso por Cruz Azul quedó como un recuerdo agridulce. Exitoso en la cancha, pero interrumpido fuera de ella. Marc Rosas en el Mundial de Clubes. El exfutbolista de Cruz Azul y actual comentarista de TUDN, Marc Rosas, se convirtió inesperadamente en una de las figuras virales del Mundial de Clubes 2025, no por alguna jugada, sino por lo que ocurrió en las transmisiones junto a la relatora argentina Lola del Carril, de ESPN y DAZN. Todo comenzó el 15 de junio de 2025, en el partido Palmeiras vs Porto, cuando Rosas debutó como analista en DAZN y compartió micrófono con Del Carril, narradora que se había ganado respeto en Argentina tras ser la primera mujer en relatar un mundial. Aunque el partido terminó 0-0, lo más comentado no fue el juego, sino la química entre los comentaristas. Elogios, cumplidos mutuos y hasta un vídeo en el medio tiempo donde Rosas lanzó frases como: "Está más linda tu narración, espectacular Lola del Carril". De inmediato, las redes explotaron con memes, shipeo y bromas sobre un supuesto romance. Incluso varios argentinos felicitaron a Rosas por sus tácticas de conquista, aunque otros recordaron que Lola había declarado ser lesbiana, por lo que probablemente solo era buena onda. Conforme avanzó el Mundial de Clubes, Rosas y Del Carril siguieron compartiendo transmisiones, como en el duelo Fluminense vs Borussia Dortmund, donde hasta se lanzaron miradas que avivaron la conversación en redes. Para muchos aficionados, la química era tan entretenida que llegaron a nombrar a Rosas como el verdadero MVP del torneo e incluso el que debió ganar el Balón de Oro del certamen. Pero la historia no podía ser perfecta. En pleno auge del fenómeno Rosas del Carril, apareció el siempre polémico David Faitelson, quien lanzó una trivia en redes sobre un jugador de Cruz Azul con salario altísimo y pocos minutos jugados. Sin dar el nombre, todos apuntaban a que se trataba de Giorgos Giakoumakis. Rosas salió al cruce y le respondió directamente: "Muy profesional y sensato de tu parte, David, y felicidades". Faitelson, fiel a su estilo, contestó: "Marc, si no sabes por dónde va esto, cállate la boca y tú sigue en tu luna de miel del Mundial de Clubes". A lo que Rosas remató con fuerza: "Solo tú haces periodismo y los demás somos unos pendejos. Tu tuit no es periodismo, es una insinuación sensacionalista asquerosa". Ese encontronazo terminó de colocar a Rosas como protagonista mediático del torneo, ahora también enfrentado a uno de los periodistas más polémicos de México. En septiembre de 2025, la sorpresa fue mayúscula. Lola del Carril anunció que se mudaba a México para trabajar en TUDN rumbo al Mundial 2026. La noticia fue recibida como una especie de victoria de Rosas, ya que los aficionados celebraron que la dupla tendría continuidad en las transmisiones mexicanas. Poco después, Rosas subió un vídeo en redes junto a Lola, sonriendo y diciendo: "Si de por sí ando motivadísimo entrenando, imagínense cómo ando ahora".
Regresó. La bocha sonríe, Mark sonríe de nuevo. El momento se volvió todavía más viral cuando Lola le dio un beso en la mejilla antes de cubrir la cámara con la mano. Lo que empezó como una simple transmisión terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del Mundial de Clubes 2025. Marc Rosas, exjugador de Cruz Azul y ahora comentarista, no solo conquistó a la afición por su análisis, sino por la química con Lola del Carril, que para muchos fue la pareja revelación del torneo. Entre memes, shipeos, coqueteos y hasta polémicas con Faitelson, Rosas cerró el torneo como uno de los nombres más comentados fuera de la cancha. Y ahora, con la llegada de Lola Atún, los fans sueñan con que esa dupla vuelva a brillar en el Mundial 2026. Predicción del cambio de escudo. En marzo de 2021, dentro del grupo de Cruz Azul Shitposting, un usuario compartió un simple boceto. El escudo de Cruz Azul, pero sin estrellas. En ese momento fue tomado más como un meme o una curiosidad estética que como una propuesta seria. Sin embargo, la sorpresa llegó meses después, casi un año más tarde, cuando el club presentó oficialmente su nuevo escudo, el cual eliminaba varias estrellas del diseño original. Lo más llamativo fue que el resultado final tenía un parecido bastante extraño con aquel boceto publicado en el grupo. Esto dio pie a que muchos aficionados comenzaran a especular. ¿Acaso la directiva de Cruz Azul se inspiró en aquel posteo de Facebook? ¿O simplemente fue una coincidencia curiosa que terminó anticipando el rediseño? Sea como sea, la publicación se quedó como una anécdota dentro de la comunidad celeste. Un momento en el que, sin querer, un fan en internet pareció adelantarse al futuro del club. Hijo de Velázquez en la cantera. En el año 2023, varios aficionados comenzaron a notar algo peculiar en las fuerzas básicas de Cruz Azul. Entre los registros oficiales de la Liga MX aparecía un futbolista juvenil llamado Víctor Manuel Velázquez Reynoso, mismo nombre y apellidos que el ingeniero Víctor Velázquez, actual presidente del club. La coincidencia levantó sospechas inmediatas, al grado que medios como Bolavit publicaron notas sobre el tema. El jugador, que en aquel entonces tenía 17 años, se desempeñaba como mediocampista en el equipo sub-18 y había disputado 11 partidos, 7 de ellos como titular, en el Apertura 2023, marcando 2 goles. Según las estadísticas oficiales, estaba en las divisiones inferiores de Cruz Azul desde el Apertura 2022. Aunque nunca se confirmó de manera oficial la relación de parentesco, el hecho de compartir nombre completo y el apellido Reynoso, que coincide con el de Antonio Reynoso, cuñado del presidente y directivo del club, alimentó aún más las especulaciones. Incluso en redes sociales como X, antes Twitter, se abrió debate sobre si realmente era su hijo, y si estar en el club representaba un caso de influencia familiar. Algunos comentarios defendían la posibilidad. Muy seguramente sí lo es, pero ¿eso tendría algo malo? Si el chavo tuviera buenas condiciones futbolísticas y gran calidad, no veo problema en que aprovechara su parentesco. Otros, sin embargo, señalaban que podía ser un caso más de nepotismo dentro de la institución, un tema recurrente en la historia de Cruz Azul. A día de hoy, en pleno Apertura 2025, el joven tiene 19 años y continúa registrado en las categorías juveniles. Actualmente alterna entre el sub-19 y el sub-21, con un total de 7 partidos jugados en el torneo en curso, casi todos como titular, pero con apenas 1 gol anotado. Además, participó en la Copa Promesas Sub-19 2025, donde Cruz Azul quedó eliminado en segunda ronda. Desde su debut en 2022, sus números generales son bastante discretos. 77 partidos jugados y solo 6 goles en total, lo cual es una cifra baja para un jugador de perfil ofensivo. Esto ha reforzado la teoría de muchos aficionados, que más allá de su talento real, su presencia en las fuerzas básicas del club podría estar influenciada directamente por el apellido que lleva. Periodistas amigos de Billy. Dentro de la afición de Cruz Azul siempre se habló de la existencia de un selecto grupo de periodistas cercanos a Guillermo Álvarez Cuevas, Billy, quienes, según los rumores, recibían beneficios a cambio de defenderlo públicamente cada vez que se lanzaba alguna crítica en su contra. El primer nombre que siempre sale a la conversación es el de David Faitelson, cuya relación con el club, según se dice, se fracturó justamente tras la salida de Billy de la institución. Muchos aficionados aseguran que antes de ese episodio, Faitelson era mucho más condescendiente en sus críticas hacia la directiva cementera. Otro episodio llamativo ocurrió en 2020, cuando todo el escándalo de Billy y la cooperativa estalló.
En una emisión de fútbol picante, Álvaro Morales comenzó a hacer fuertes señalamientos en vivo, mencionando que varios periodistas habrían recibido chayote directamente de Billy Álvarez. Morales estaba a punto de revelar nombres cuando, de manera repentina, el programa fue cortado a una pausa comercial. Lo extraño fue que, al regresar, ya no se retomó el tema. Los conductores estaban hablando de otra cosa totalmente distinta, como si nada hubiese pasado. Tiempo después, el periodista León Lecanda confirmó públicamente que sí existían periodistas en nómina de Billy Álvarez, aunque hasta hoy no se han hecho oficiales los nombres. Eso no evitó que en la afición se especulara sobre quiénes habrían estado beneficiados. Además del ya mencionado Faitelson, entre los nombres más señalados por la hinchada están José Ramón Fernández, por su constante defensa de Billy durante años. Algunos periodistas que trabajaban en Televisión Azteca, especialmente en la época en que la televisora transmitía los partidos de Cruz Azul. Otros que migraron de esa cadena hacia ESPN posteriormente. Nombres como Eduardo Trelles y Max Marín, que también han sido mencionados en diversas conversaciones entre aficionados. En resumen, aunque no hay una lista oficial publicada, la percepción general de la afición es que Billy supo manejar una red de protección mediática, lo que durante años brindó a su gestión de críticas más duras en los medios tradicionales. Oye, León, te quiero hacer una pregunta, ni siquiera va enfocada a que señales directamente a quién o quiénes, ni tampoco es una indirecta a Faitelson, pero ha habido como una leyenda urbana que Billy solía tener prensa pagada. ¿De verdad esto era una realidad? ¿Pudiste ver que en algún momento el mismo licenciado se pagara su propia imagen para que algunos medios hablaran bien de él durante su... No voy a decir nombres, pero sí, hay una lista. ¿A ti te llegaron a ofrecer? A mí me llegaron a ofrecer, y mira, gracias a Dios duermo muy tranquilo. Las horas que tengo son porque mi hijo está chiquito y no duerme mucho de noche. Yo duermo tranquilo. Yo, gracias al cielo, siempre he dependido de la credibilidad, de la integridad de mi trabajo. Jamás he recibido un regalo, un peso de nadie. Y bueno, pues eso es lo que a mí hoy, ¿no?, me tiene, después de 17 años en el medio, gracias a Dios, con muy buen trabajo, con una buena posición, con credibilidad, con prestigio que he ido tratando de construir y que sigo, ¿no?, todos los días, evidentemente, con mi trabajo, pues, sosteniendo. Y sí, o sea, les puedo confirmar, hay una lista de periodistas pagados, y bueno, gracias al cielo yo no formo parte de ella, así que con toda tranquilidad puedo decir que sí existe, que sí leí muchos nombres, que no los voy a revelar, no me corresponde a mí, pero sí. Contrato de Giorgos Giacoumakis. Este caso se conecta directamente con el tema de David Faitelson, pues fue justamente el periodista quien en agosto de 2025 filtró públicamente el contrato del delantero griego, convirtiéndolo en uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de Cruz Azul. La filtración ocurrió horas antes de la histórica goleada 7-0 sufrida por Cruz Azul contra Seattle Sounders en la Leagues Cup, un resultado que no solo dejó marcado al equipo, sino que también coincidió con la revelación de que la directiva había cerrado uno de los contratos más costosos en la historia del club. De acuerdo con la investigación publicada por el diario AS y retomada por varios medios como Latinus, Cruz Azul desembolsó un total de $28.870.000 en la operación que trajo a Giorgos Giacoumakis desde el Atlanta United de la MLS en julio de 2024. El desglose presentado es el siguiente: $10 millones al Atlanta United por el traspaso. Contrato de 4 años para el jugador, con un salario de $275.000 mensuales, equivalente a $13.2 millones en total. $1 millón pagado a su representante. 32 millones destinados al agente. 35 millones como bono de contratación. El vínculo se extiende hasta junio de 2028, lo que significa que, si se cumple en su totalidad, Cruz Azul habrá invertido casi $29 millones por un delantero de 29 años que, para colmo, ya no entra en los planes de Nicolás Larcamón. El rendimiento deportivo tampoco ha estado a la altura de la inversión. 40 partidos oficiales, 9 goles, 8 asistencias, y varias lesiones que mermaron su continuidad. Aunque fue registrado para disputar la Leagues Cup 2025, Giacoumakis ni siquiera fue convocado al banquillo en el encuentro contra Seattle. La filtración del contrato, hecha por Faitelson, habría generado malestar dentro del vestidor cementero, pues expuso el contraste entre el millonario sueldo del griego y el rendimiento que mostró en el campo. Incluso se especula que la inestabilidad emocional tras la filtración pudo haber influido en la humillación 7-0 contra el cuadro estadounidense. Los jugadores habrían quedado inconformes con la directiva, señalando directamente al director deportivo Iván Alonso, quien fue el artífice de la negociación y quien ha sido duramente cuestionado desde entonces. Este contrato no solo simboliza una de las peores inversiones económicas de la historia del club, sino también un reflejo del desorden directivo que vive Cruz Azul. Una mezcla de malas decisiones, filtraciones incómodas y un vestidor cada vez más dividido.
Hermosillo y la CONADE. Tras retirarse del fútbol en 2002, Carlos Hermosillo, histórico goleador de Cruz Azul, viajó a España para capacitarse como director deportivo, concluyendo sus estudios en 2003. Poco después ingresó a la administración pública. Primero como subdirector del deporte en la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, hasta 2006, y luego como asesor en materia deportiva dentro del equipo de transición de Felipe Calderón, presidente electo en aquel entonces. El 3 de diciembre de 2006, Hermosillo fue designado director general de la CONADE por Calderón, asumiendo lo que él mismo definió como la más alta responsabilidad de su vida. Su llegada estuvo marcada por apoyo de grandes atletas, como Ana Guevara, Paola Espinosa, los hermanos Salazar, Romel Pacheco, entre otros, quienes acudieron a su toma de protesta en Villas Tlalpan, El Siglo de Durango, 2006. Gestión y polémicas. Aunque su administración dejó algunos resultados en justas internacionales, 18 oros en Juegos Panamericanos y 2 oros olímpicos en Beijing 2008, con un presupuesto histórico de 20.000 millones de pesos, la percepción general fue negativa. Según Nelson Vargas, su predecesor, Hermosillo acabó con todo lo que yo hice durante su paso en la CONADE, El Universal, 2024. La prensa, los atletas y auditorías posteriores señalaron graves deficiencias. Milenio, 2022, recordó que Ana Guevara, entonces atleta, reclamó el mal manejo de Hermosillo en su enfrentamiento con la Federación Mexicana de Atletismo, FMA. Tras no recibir respaldo, amenazó con no acudir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y terminó retirándose en 2008 arremetiendo contra él. Proceso, 2010, documentó que durante su gestión hubo sobreejercicios de más de 6 millones de pesos en la cuenta pública 2008, además de transferencias ilegales de más de 61 millones al Comité Olímpico Mexicano, cuyo titular estaba inhabilitado para manejar recursos públicos. Estas irregularidades llevaron a la ASFA a promover responsabilidades administrativas sancionatorias que podrían derivar en sanciones e inhabilitaciones. En varias revisiones de la auditoría, Hermosillo fue señalado por mal uso de recursos, adjudicaciones directas injustificadas y gastos poco claros en eventos y viajes oficiales. Salida y carrera política. En marzo de 2009, Hermosillo renunció al cargo para buscar una diputación federal por el PAN en el Distrito 16 de Veracruz, aunque perdió frente al priista Javier Duarte, El Universal. Fue reemplazado por Bernardo de la Garza, ex candidato presidencial del PVM, quien asumió la dirección de la CONADE en abril de 2009. Posteriormente, Hermosillo continuó ligado al PAN, ocupando un cargo dentro de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad hasta 2012. El legado cuestionado. Con el paso de los años, la gestión de Hermosillo ha sido evaluada de manera crítica. Proceso calificó su paso como un turbio legado por la serie de anomalías financieras y administrativas. En 2024, Nelson Vargas reiteró que Hermosillo acabó con todo lo construido en su administración. Incluso se suele hacer un paralelismo con Ana Guevara, quien años después como titular de la CONADE, 2019-2024, enfrentó críticas similares a las que ella misma había lanzado contra Hermosillo en 2008. En retrospectiva, el paso de Carlos Hermosillo por la CONADE quedó marcado como un ejemplo de cómo un ídolo deportivo puede fracasar en la gestión pública, dejando tras de sí acusaciones de corrupción, malos manejos administrativos y un retroceso en el desarrollo del deporte mexicano. Es una experiencia muy buena, pero nunca dejas conforme a nadie. Y además te tachan de todo, que la verdad es que a veces hablan por hablar, ¿no? Sin saber, ¿no? Y me la pasé más tratando de ver por dónde venía el golpe, cómo era, y no te dejan construir. Claro. Todos los días tienes que estar pendiente Del madrazo. y de quién te madrea, Ok. y por qué te madrea. Está cabrón porque son muchas disciplinas, me imagino. que Sí, tienes que y hay todo, muchos intereses. como Y hay presidentes de federación que tienen 20 años y dicen, yo estoy aquí por gusto. Ay, cabrón, por gusto. Hijo de Corona agredió a guardia de seguridad. En marzo de 2023 estalló una polémica alrededor de Misael Corona, hijo de José de Jesús Corona, histórico portero de Cruz Azul, luego de que se filtraron vídeos en redes sociales donde se le veía en estado alterado y agrediendo físicamente a un guardia de seguridad. De acuerdo con lo publicado por Fox Sports y Medio Tiempo, la situación se originó cuando Misael, en aparente estado de ebriedad, discutió con una mujer, presuntamente la futbolista Nailea Vidrio, jugadora de Cruz Azul femenil, durante una reunión privada. Testigos señalan que el guardia se acercó para intentar calmar la situación, pero Misael reaccionó de forma violenta.
Lo golpeó varias veces en el rostro, tirándolo al suelo y volviendo a agredirlo mientras era contenido por elementos de seguridad y policía que llegaron al lugar. Vídeos compartidos por la periodista Violeta Moreno mostraron tanto el momento de la confrontación como las lesiones sufridas por el guardia. El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios criticaron el comportamiento del joven arquero, señalando además que otros presentes pidieron dejar de grabar porque se trataba de una figura pública. Días después, la directiva de Cruz Azul fijó postura. Separó de forma indefinida a Misael Corona, junto con otros involucrados en el incidente. Se le impuso una multa económica interna. Confirmaron que el guardia de seguridad presentó una denuncia formal por las lesiones. Tanto Misael como su padre acudieron a la noria para reunirse con la directiva y aclarar la situación. Jesús Corona reconoció públicamente la falta de su hijo, asegurando que asumirá todas las consecuencias legales, y además ofreció disculpas a la empresa de seguridad, comprometiéndose a cubrir los gastos derivados del altercado. Finalmente, Cruz Azul tomó la decisión de dar de baja a Misael Corona de sus fuerzas básicas. El propio Jesús Corona declaró que su hijo estaba consciente del error, que debía reflexionar sobre su futuro y que lo ocurrido debía servirle como un aprendizaje de vida. El episodio fue especialmente polémico porque coincidió con un período de inestabilidad institucional en Cruz Azul, donde cualquier escándalo extracancha amplificaba la percepción de desorden alrededor del club. Ramos Rizo y Cruz Azul. Felipe Ramos Rizo es uno de los árbitros más recordados y polémicos en la historia del fútbol mexicano. Su carrera estuvo marcada por momentos importantes, pero también por un escándalo de corrupción que terminó alejándolo del arbitraje profesional en 2003. El punto de quiebre ocurrió en la jornada 18 del Clausura 2003, en un duelo entre Jaguares de Chiapas y Cruz Azul. Jaguares ganó 1-0 y aseguró su permanencia en primera división, pero la polémica estalló cuando Ramos Rizo no marcó un penal claro a favor de Cruz Azul y expulsó a Ricardo Osorio. Poco después surgieron sospechas. Su cuenta bancaria mostró movimientos inusuales y se habló de un soborno. Ramos Rizo lo negó, aunque Álvaro Dávila, presidente de Morelia, reconoció que sí se le entregó dinero, supuestamente como apoyo para un proyecto de internet. El caso escaló cuando se filtraron audios privados en los que Ramos Rizo criticaba duramente a Edgardo Codesal, entonces presidente de la Comisión de Arbitraje. Además, en otra llamada filtrada alguien lo saludaba con un polémico "que hubo, hijo de pasarela", lo que avivó dudas sobre sus vínculos y su imparcialidad. El periodista José Ramón Fernández fue uno de los más críticos, cuestionando públicamente su honorabilidad. La presión mediática y la investigación interna llevaron a que Ramos Rizo dirigiera su último partido en la final de ida del Clausura 2003, Monterrey vs Morelia. Fue suspendido y meses después anunció su retiro definitivo, declarando que su imagen había sido dañada de forma irreparable. Su inesperada relación con Cruz Azul. El tema parecía cerrado, pero en enero de 2007 salió a la luz que Ramos Rizo había trabajado con Cruz Azul. El propio exárbitro declaró al portal Medio Tiempo que había impartido charlas de arbitraje a los jóvenes de fuerzas básicas, explicándoles reglas y criterios arbitrales. Lo curioso es que su salida se dio de manera silenciosa. Cruz Azul anunció en un comunicado breve que no renovaría su contrato, sin dar mayores explicaciones. Ramos Rizo aseguró que desconocía las razones, aunque reconoció que había disfrutado la experiencia. Este vínculo sorprendió a muchos dentro del medio. ¿Por qué Cruz Azul, precisamente el club más involucrado en la polémica que hundió su carrera en 2003, decidió contratarlo unos años después? Para algunos fue una simple coincidencia. Para otros, una muestra más de las relaciones turbias entre directivos, árbitros y equipos en aquella época. Triple nómina del equipo. Uno de los temas que más reflejan lo turbio de la era de Guillermo Álvarez Cuevas, Billy, al frente de Cruz Azul es el de las nóminas ocultas. Durante años se habló de manejos financieros poco claros, pero no fue sino hasta después de su salida en 2020 cuando empezaron a destaparse con mayor detalle los hallazgos. En 2021, el periodista Ignacio Suárez el Fantasma reveló en Récord que, tras la auditoría realizada por el despacho Sánchez Barbosa, se descubrió que entre 2009 y 2011 el club manejaba una doble o incluso triple nómina para pagar a los futbolistas del primer equipo. Según los reportes, en la noria los gastos anuales en pagos superaban los 50 millones de pesos, una cantidad muy elevada para esa época, y eso sin contar el costo de los fichajes. Lo más llamativo es que se detectaron pagos sin justificación alguna.
Un ejemplo es el de Jesús Corona, quien en mayo de 2009 recibió un cheque por 3.140.000 pesos, monto que no correspondía con su sueldo registrado de 1.676.000 pesos. El caso de Corona resulta todavía más enredado, ya que su llegada al club se dio después de que Billy Álvarez condonara una deuda a la familia Leaño, dueños de los Tecos, equipo de procedencia del portero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha esclarecido dónde terminó el dinero de esa transferencia. Para muchos, estos hallazgos no son más que la punta del iceberg de todo lo que ocurría en la administración de Billy. Pagos fuera de nómina, contratos inflados, transferencias sin rastro claro y beneficios personales disfrazados de gastos del club. Aunque este episodio pueda sonar como un detalle aislado, en realidad es parte del entramado oscuro que marcó a Cruz Azul durante décadas, y que explica por qué el club vivió tantos problemas financieros, deportivos e institucionales al mismo tiempo. Limpia de Billy, 2003. Uno de los episodios más surrealistas y extremos en la historia de Cruz Azul ocurrió en el Clausura 2003, cuando el club era dirigido por Mario Carrillo. El torneo comenzó de manera pésima. En los primeros 9 partidos el equipo apenas sumó 6 puntos, producto de 3 derrotas y 6 empates. La bomba estalló tras una goleada de 6-1 contra el Fénix de Uruguay en la Copa Libertadores. La humillación provocó que el 12 de marzo de 2003, Billy Álvarez decidiera despedir a Carrillo. Pero lo verdaderamente impactante fue la medida que tomó después: rescindir el contrato de todos los jugadores del primer equipo. Billy ofreció que todos serían indemnizados, pero si querían seguir en Cruz Azul, debían renegociar bajo nuevas condiciones. Un sueldo base de acuerdo a su nombre y trayectoria, y bonos únicamente si conseguían victorias. El objetivo era claro: sumar 23 de los 30 puntos restantes. La medida desató un conflicto enorme. Varios jugadores se negaron a aceptar el nuevo acuerdo, mientras otros accedieron a firmar la rescisión. Entre los despedidos estuvieron Óscar Pérez, Sergio Almaguer, Melvin Brown, Gilberto Jiménez, Flavio Davino, Miguel Cepeda, Pablo Galdamés, Julio César Pineiro, Sebastián Abreu, Daniel Baldi y Francisco Palencia. Ante la crisis, Cruz Azul recurrió a jugadores de fuerzas básicas. Con ellos consiguió su primera victoria en el torneo. Un 2-0 contra Pumas con doblete de Juan Carlos Cacho. Sin embargo, apenas unas jornadas después, Billy recapacitó y decidió regresar a varios de los despedidos: Óscar Pérez, Gilberto Jiménez, Flavio Davino, Palencia, Miguel Cepeda y Melvin Brown. Al final, solo 5 futbolistas quedaron definitivamente fuera: Pablo Galdamés, Pineiro, Abreu, Baldi y Almaguer. Lo más turbio fue que los jugadores recibieron una carta de rescisión fechada el 11 de marzo de 2003, firmada por Benito Pardo Casasnovas, entonces director deportivo, con copias para Billy, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. El documento aseguraba que el contrato quedaba terminado de forma inmediata. Años después, Melvin Brown reveló que esta carta podría ser ilegítima, ya que la Conmebol no aceptaba registrar a nuevos jugadores en la Libertadores fuera de la lista oficial. De hecho, Cruz Azul tuvo que llamar de regreso a varios de los despedidos para poder cumplir con el reglamento. Según Brown, lo que hicieron no existía en México ni en ninguna parte del mundo: rescisión e indemnización en un día, y al mismo tiempo ofrecer un nuevo contrato para seguir en el mismo torneo. Para él, aquello fue una jugada armada por Víctor Garcés y representó una de las decisiones más absurdas de la directiva. La llamada limpia de Billy quedó en la memoria como uno de los actos más radicales y polémicos en la historia del club. Un presidente capaz de despedir a todo un plantel en plena competencia como castigo por una mala racha. Chepo de la Torre mandó lesionar a Villaluz. Dentro de la historia oscura de Cruz Azul, pocas heridas siguen tan abiertas como la final de la Apertura 2008 contra Toluca, donde una de las jóvenes promesas celestes, César Villaluz, quedó marcado de por vida tras una brutal entrada de José Manuel Cruzalta. La jugada ocurrió en el estadio Nemesio 10. Villaluz fue derribado con un choque directo en la cabeza que lo dejó inconsciente, con fractura facial y sin poder volver a recuperar el nivel futbolístico que prometía. El golpe no fue sancionado ni con falta, y el partido continuó como si nada, lo que alimentó el resentimiento y las teorías en torno al hecho. Con el paso de los años, algunos aficionados y analistas comenzaron a sugerir que la lesión no fue un simple accidente futbolístico, sino un acto premeditado. Según esta versión, el entonces técnico de Toluca, José Manuel Chepo de la Torre, habría dado la orden de borrar a Villaluz para desestabilizar a Cruz Azul y tener ventaja en la final.
La hipótesis se reforzaba en que Villaluz era uno de los jugadores más importantes del equipo cementero, desequilibrante y fundamental en el ataque. Sin embargo, en 2025, Record retomó el tema y entrevistó a Chepo de la Torre en el podcast El Reporterto. Ahí, el exentrenador de Toluca fue tajante. Eso no es cierto, yo nunca he mandado a golpear a un jugador, ni mucho menos al contrario. De la Torre también defendió a Cruz Alta, asegurando que la jugada fue un accidente de fútbol y que su futbolista nunca tuvo intención maliciosa. La jugada es muy clara. Él no lo ve. Lo que sí es que el golpe es muy fuerte. A pesar de estas declaraciones, la polémica no se ha apagado. Para muchos aficionados de Cruz Azul, el golpe a Villaluz fue más que un accidente, y quedó como un símbolo de injusticia arbitral y de cómo decisiones oscuras pudieron haber cambiado el rumbo de una final. En el imaginario celeste, el mito persiste. ¿Fue un desafortunado choque y o realmente una orden desde el banquillo de Chepo para acabar con el rival? Amenazas de muerte. Uno de los episodios más oscuros alrededor de Cruz Azul no se encuentra únicamente en la cancha, sino en los efectos que la presión, la violencia verbal y hasta física han tenido contra todos los actores que rodean al club. La larga sequía de títulos desde 1997 hasta 2021 se convirtió en una losa tan pesada que superó lo deportivo. Jugadores, entrenadores, miembros del staff e incluso directivos comenzaron a ser víctimas de amenazas de muerte por parte de aficionados frustrados. El documental Azul Oscuro reveló testimonios en los que un futbolista confesó haber recibido amenazas dirigidas incluso hacia sus propios hijos. A mis hijos los han amenazado de muerte y no sabes la vergüenza que sentimos al salir a la calle después de perder, relató. La situación se agudizó en distintos momentos de crisis deportiva, como en 2018, cuando tras la llegada de Pedro Caixinha y la serie de malos resultados, apareció en redes sociales una amenaza de muerte pública dirigida de Guillermo Álvarez, Billy, entonces presidente del club. La publicación mostraba un arma de fuego, una navaja, un pasaporte y cigarros acompañados del mensaje: advertidos quedan fuera Billy Álvarez. El problema no quedó solo en lo futbolístico. Los conflictos internos por el control de la cooperativa Cruz Azul también estuvieron rodeados de violencia y amenazas. Abogados y socios cooperativistas denunciaron intimidaciones por parte de grupos criminales como el Sindicato 22 de Octubre y la USON, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, presuntamente contratados por facciones disidentes. Uno de los episodios más graves ocurrió el 27 de abril de 2022, cuando un enfrentamiento vinculado a este conflicto dejó un saldo de 8 muertos, 12 heridos y 9 detenidos. Los líderes de dichas células criminales, identificados como Guillermo Fragoso Báez el jefe o el Memo y Cristian Jesús Castillo Grimaldo el Jimmy, fueron señalados como responsables de estos hechos. A la par, abogados como Óscar Sandoval Calderón denunciaron que detrás de estas amenazas estaba también la intención de apoderarse de los más de 194 millones de pesos congelados en 250 cuentas bancarias de la cooperativa, lo que afectó directamente a 15.000 familias. El entorno de violencia escaló al grado de que los pleitos legales internos derivaron en bloqueos de cuentas, juicios mercantiles con medidas cautelares abusivas, suspensión de actividades de la planta de Tula y, en consecuencia, la precarización económica de cientos de socios y trabajadores. Muchos de ellos afirmaron que ya no podían mantener a sus familias por la falta de productividad de la cementera y por el peso de los créditos impagables. En paralelo, los cooperativistas señalaron que incluso instancias judiciales actuaron con parcialidad y tráfico de influencias, lo que aumentó el clima de inseguridad y desconfianza. Lo que para muchos era una simple burla por la maldición o por los fracasos de Cruz Azul, en realidad escondía un trasfondo mucho más oscuro. Amenazas directas a familias de futbolistas, mensajes de odio hacia directivos y la infiltración del crimen organizado en los conflictos internos de la cooperativa. El caso de Cruz Azul demuestra que la violencia y la desesperación no solo se viven en la cancha, sino que pueden desbordar los límites del deporte y poner en riesgo vidas humanas. Aficionado se suicida por Cruz Azul. El fútbol puede despertar pasiones intensas, pero en algunos casos esas emociones se han transformado en tragedias. A lo largo de la historia celeste se han documentado, y otras veces solo rumorado, casos de aficionados que llevaron su fanatismo al extremo más fatal. El 28 de mayo de 2003 el periódico español AS publicó una breve nota titulada "Un hincha se suicida tras la derrota del Cruz Azul". Según la información, un joven de 23 años llamado Carlos Rosas Rodríguez, soldador de oficio, se ahorcó con un cable en el taller donde trabajaba después de que la máquina perdiera 4-1 contra Chivas y quedara fuera de los cuartos de final.
La publicación señalaba que el joven había estado bebiendo y viendo el partido con 3 amigos. Tras las burlas, salió sin mediar palabra y fue encontrado sin vida minutos después. Lo más extraño es que ningún otro medio mexicano reportó el caso. Ni El Universal, La Jornada, ni siquiera las agencias internacionales como Reuters o AP mencionaron la noticia. Al buscar en archivos digitales de hemerotecas, no aparece rastro alguno. Además, la nota de AS ni siquiera tiene firma de autor, lo que genera dudas. ¿Fue un reporte real que pasó desapercibido o simplemente una publicación apócrifa que nunca se comprobó? Años después, en 2016, la revista de farándula Notas publicó un artículo en el que relataba que un aficionado de Cruz Azul intentó suicidarse lanzándose del atrio de una iglesia. Según la publicación, el hombre estaba deprimido porque la máquina llevaba más de 18 años sin título y, además, sufría una decepción amorosa. El reporte señalaba que fue rescatado a tiempo por Protección Civil y la policía, y que el sujeto vestía la playera celeste, acompañado de un ramo de flores y un globo con el nombre de su pareja. Sin embargo, al igual que en el caso de 2003, ningún otro medio replicó la información, lo que hace que la veracidad del suceso quede en duda. El único caso confirmado y documentado con mayor cobertura ocurrió en mayo de 2021. Después del triunfo de Cruz Azul sobre Pachuca en semifinales, que les dio el pase a la final del Guardianes 2021, un aficionado identificado como Jesús N. acudió al Estadio Azteca para festejar el histórico logro. Según fotografías en sus redes sociales, se le veía feliz entre los seguidores celestes. Sin embargo, horas más tarde fue encontrado sin vida en su domicilio en la colonia Ajusco, Coyoacán. Su esposa lo halló colgado dentro de un ropero. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por la extrañeza del caso. Aunque no se esclareció si su muerte estuvo directamente vinculada al resultado del partido, la coincidencia temporal levantó especulaciones. Estos 3 episodios marcan un lado oscuro del fanatismo deportivo. Los 2 primeros, 2003 y 2016, carecen de fuentes confiables más allá de un par de publicaciones aisladas, lo que abre la duda sobre su autenticidad. En contraste, el de 2021 sí fue documentado por medios nacionales y autoridades, aunque el trasfondo real sigue sin conocerse del todo. Lo cierto es que alrededor de Cruz Azul, un equipo marcado por décadas de frustraciones y desilusiones, existen historias donde la pasión se mezcla con la desesperación, dejando un eco inquietante sobre hasta dónde puede llegar la obsesión por él. Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional, ansiedad, depresión o problemas con el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, recuerda que no estás solo. En la línea de la vida te escuchan. Llama al 800-911-2000. Han atendido a más de 1 millón de personas y pueden orientarte de forma gratuita y confidencial. Juntos por la paz con ADIC, Gobierno de México. La depresión no es una broma, YouTube nos pide poner esto después de hablar de este tema, el fútbol. 7-0. Cruz Azul ha vivido derrotas dolorosas. Finales perdidas, eliminaciones inesperadas y partidos caóticos. Pero solo en 2 ocasiones el equipo ha sufrido la máxima humillación. Caer 7-0 en un partido oficial. 2022, América vs Cruz Azul. El 22 de agosto de 2022, en pleno apertura, la máquina vivió la peor goleada de su historia y nada menos que contra su eterno rival, América. Las Águilas arrasaron con 7 anotadores distintos. Richard Sánchez, 14º, Jonathan Rodríguez, 22º, Diego Valdés, 45º, Henry Martín, 52º, Álvaro Fidalgo, 73º, Federico Viñas, 85º, y Salvador Reyes, 90º. Para colmo, Cruz Azul jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo tras la expulsión de Rafael Vaca. La derrota no solo fue histórica, sino simbólica. La peor humillación del club fue propinada por el odiado enemigo. Ese día nació un estigma que acompañaría al equipo en los años siguientes. 3 años después, el fantasma del 7-0 regresó. El 31 de julio de 2025, en su debut en la Leagues Cup, Cruz Azul fue aplastado por el Seattle Sounders en el Lumenfield, registrando la mayor derrota de un club mexicano frente a un equipo de la MLS. Aunque el primer tiempo terminó 0-0, el segundo fue una pesadilla. En apenas 10 minutos, 48, 58, Seattle le anotó 3 veces por medio de Yeimar Gómez, Jesús Ferreira y Obed Vargas.
Después llegaron los tantos de Osace de Rosario, 68º, Nouro Tolo, 88º, y un doblete de Pedro de la Vega, 76º y 90 más primero, sellando el 7-0. La página oficial del club solo atinó a escribir al final: final, 7-0. Ofrecimos un mal partido esta noche en Seattle. Redoblaremos esfuerzos para corregir este desempeño. Pero el daño ya estaba hecho. La goleada provocó una ola de burlas, memes y críticas, no solo de rivales directos, sino incluso de aficionados de Pumas, que recordaron cómo ellos mismos habían sido ridiculizados tras perder una final de Conca Champions contra Seattle. Ambos 7-0 quedaron como heridas abiertas en la memoria colectiva de la afición cementera. Uno, contra el máximo rival en el clásico capitalino. El otro, frente a un equipo de la MLS en un torneo internacional. Dos partidos que demostraron hasta qué punto Cruz Azul puede tocar fondo en la cancha y que siempre serán recordados como los días más oscuros de su historia deportiva. Cruz Azul fue fundado por un americanista. Una de las paradojas más grandes en la historia del fútbol mexicano es que el nacimiento del Club Deportivo Cruz Azul está ligado directamente a un ícono americanista. Se trata de Carlos Garcés, uno de los pioneros del América en 1916, multicampeón con las Águilas, atleta sobresaliente y autor del famoso Chiquitibum Alabim Bomba, cántico que durante décadas fue el grito de guerra azul crema. Garcés, además de futbolista, era odontólogo, y en los años 20 aceptó una oferta laboral para hacerse cargo de los servicios médicos de la compañía manufacturera de cemento Portland La Cruz Azul, ubicada en Jaso, Hidalgo. Ahí se encontró con que los obreros de la fábrica practicaban béisbol, deporte impulsado por los ingenieros norteamericanos de la cementera. Convencido de que el fútbol era el camino, Garcés organizó un referéndum entre los trabajadores, donde ganó su propuesta. Él mismo se encargó de dar una demostración con el balón, conquistando a los obreros que lo admiraban por su pasado como futbolista profesional. Así, el 27 de marzo de 1927, nació el primer equipo de la cementera, integrado por trabajadores de la fábrica y encabezado por el propio Garcés como jugador y entrenador. Ese conjunto llevaría el nombre de Cruz Azul. La ironía es evidente. Un americanista fue el responsable de que Cruz Azul dejara el béisbol atrás y adoptara el fútbol, iniciando la historia de un club que con el tiempo se volvería uno de los más grandes del país y el eterno rival del equipo donde Garcés había forjado su leyenda. Con los años, Carlos Garcés siguió vinculado a la máquina, hasta que su sangre se hizo azul por completo, dejando atrás sus raíces águila. Pero el dato permanece. El padre del Cruz Azul fue, en esencia, americanista. Y así hemos llegado al final del iceberg de Cruz Azul. Un recorrido que inició con anécdotas curiosas y mitos de vestidor, y que terminó sumergiéndose en lo más profundo. Traiciones, misterios, tragedias y momentos que parecen sacados de una pesadilla. El iceberg no es solo una recopilación de historias. Es el reflejo de lo que significa ser aficionado de la máquina. Una mezcla entre gloria, sufrimiento, esperanza y desilusión. A lo largo de los años, Cruz Azul ha demostrado que es más que un club de fútbol. Es un fenómeno cultural, una leyenda que trasciende generaciones y que vive en las alegrías y las heridas de su afición. Quizá nunca sepamos qué tanto de lo aquí contado es verdad, exageración o simple mito, pero lo cierto es que todo esto forma parte de la identidad celeste. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del iceberg. Y recuerde, en Cruz Azul, nada es imposible y para bien o para mal.